por Sevilla salía o entraba cualquier producto, aduana en la ciudad, y cualquier mercancía que salga de España con destino a América tiene que pasar por Sevilla. La documentación, los mercaderes, los notarios que daban fe, el registro de archivo de cualquier producto que saliera, todo quedaba en la ciudad. ¿Qué pasaba? Que eso arrastraba por supuesto, un capital económico muy importante, de los más importantes de Europa en ese momento. Sevilla era no solo la ciudad o de las ciudades más ricas de Europa en ese momento, sino también una ciudad muy poblada. Era la ciudad, junto con Nápoles, la ciudad más poblada de Europa, en torno a los 150.000 habitantes. Estamos hablando del siglo XVI, mitad del siglo XVI. Por tanto, una ciudad rica, una ciudad poblada y una ciudad cosmopolita. ¿Por qué? Porque si por Sevilla salía o entraba cualquier producto, no solo eran de capital español, sino también era capital de cualquier parte de Europa, sobre todo de los Países Bajos, de Francia, Alemania, de toda la Europa que estaba de alguna manera más conectada con España. Por tanto, ese capital, esas fortunas, tenían su representante en Sevilla. El dinero venía a Sevilla y eso significaba que había dinero para comprar y dinero para encargar obras de arte. En ese momento, digamos, en el despertar de Sevilla como foco cultural y foco económico, vamos a ver artistas como Pietro Torrigiano, el famoso escultor que tuvo que huir de Florencia por esa pelea que tuvo con Miguel Ángel, que le pegó y perseguido por la justicia. Se trasladó a España y a Inglaterra. En Inglaterra está trabajando en la corte y en España se viene a Sevilla a trabajar con el duque de Cádiz y con algunas órdenes religiosas. Tenemos Pedro de Campaña, que había estado nada más y nada menos que preparando la entrada de Carlos V para su coronación como emperador en Milán. O sea que hay artistas de primera fila que van a establecerse en Sevilla durante el resto de su vida prácticamente, aunque Pedro de Campaña al final vuelve a su patria, pero gran parte de su producción está allí. Bien, no solo, por tanto, artistas extranjeros, también artistas españoles que desempeñan una labor en la ciudad y obras de arte importadas. Artistas que funcionan en Sevilla, artistas nacionales que están también respondiendo a los encargos que reciben y artistas, obras que se importan, con lo cual la influencia, la procedencia, la riqueza es excepcional dentro del panorama español, que únicamente va a quedar en un segundo puesto cuando Felipe II construye en todo el proceso de la construcción del Escorial. Ya acudirán también artistas de toda época, pero Sevilla en ese momento es un centro artístico cosmopolita de primer orden. Bien, este ambiente continúa, pero la peste, la gran epidemia de peste de 1649, el enlentecimiento en que llegaran las flotas de América, fundamentalmente por el peligro y la amenaza de las flotas inglesas y holandesas, hace que Sevilla entre en un declive económico. Artistas como Velázquez, para abrirse camino, se viene a Madrid en 1623. Son los primeros años cuando empieza a notarse el declive. No es todavía un declive efectivo, pero sí una disminución de la entrada de riqueza en Sevilla, ¿no? Sobre todo en los años 30. Bien, pero va a seguir trabajando allí Zurbarán, que viene de Extremadura. Un joven Murillo en 1645 va a empezar a trabajar y aunque la epidemia de peste acaba con ese esplendor de Sevilla como ciudad populosa, van a seguir algunos extranjeros radicados en Sevilla que son motor de la vida cultural y artística de Sevilla. Tenemos delante una imagen del Hospital de la Caridad, fundado por
un mercader italiano de una familia establecida en Sevilla, que es Miguel de Mañara. Bien, para eso cuenta no solo con arquitectos de primer nivel que traen esos paneles de azulejería que hemos visto de Holanda o las esculturas de Italia, sino aquí coincide trabajando Pedro Roldán, Valdés Leal, Murillo. Ya estamos en los años 70, ¿no? O sea, fíjense que frente a una ya decadencia clarísima desde el punto de vista económico, la riqueza artística no disminuye, al menos es más selecta. Sucede exactamente igual y fíjense que son dos instituciones de caridad. Una es el Hospital de la Caridad, que tenía como finalidad la atención y entierro de las personas que aparecían muertas en el río o de los pobres que todavía abundaban en la ciudad, o el Hospital de los Venerables Sacerdotes, que se dedicaban a acoger pues, a sacerdotes de edad avanzada. Exactamente igual. Justino de Neve, que ha sido protagonista junto con Murillo de una exposición que se ha celebrado hace pocos meses. Justino de Neve es de ascendencia flamenca. Su familia era una familia establecida en Sevilla y son quienes están un poco al frente de la actividad cultural en la ciudad. Y seguimos en este mismo sentido. O sea, los amigos de Murillo, no solo Justino de Neve, sino esta colonia de mercaderes flamencos que se establecen en Sevilla. En el caso de Joshua Van Bell, que está a la derecha, es un retrato que encargó a Murillo por una elevada cantidad ya en los años 70. En los meses que estuvo en Sevilla, él ya sabía a quién tenía que encargarle el retrato y Murillo sabe adaptarse perfectamente al lenguaje estético de un hoy belga, ¿no? De un flamenco que estaba acostumbrado a la estética de Rubens, ¿no? Y ese mundo barroco mucho más blando que el personaje de la izquierda, que es Nicolás de Aumazur, que es otro personaje también de ascendencia flamenca, establecido en Sevilla, casado también con una señora de origen flamenco, pero en este sentido ya es un retrato vanitas. Ya es un personaje que se estableció, que ya estaba establecido en Sevilla, igual que su mujer, ¿no? Y que tenía esa amistad también con Murillo, y lo vemos en este retrato. Fue el primer coleccionista, Nicolás de Aumazur, junto con Justino de Neve, de esos temas no solo de Murillo, sino también de Velázquez. Él fue el primer propietario de esta vieja friendo huevos, hoy en la Galería Nacional de Edimburgo, y este Murillo de reciente aparición, que también ha sido adquirido por la Galería Nacional de Escocia en Edimburgo. Nicolás de Aumazur fue precisamente el primer propietario, el primer coleccionista de este tipo de cuadros, que luego muchos de ellos aparecen en el mercado flamenco. O sea, el camino de estos cuadros no es la salida de España. El camino de estos cuadros es la compra, o sea, la salida de España desde el punto de vista del expolio o de un sistema ilegal. No. O sea, son los propietarios los que salieron con esos cuadros a su tierra de origen. En el caso de Joshua Van Bell fue un cuadro recién pintado. Estuvo 9 meses en España. O sea, él volvió a Bruselas con su cuadro y desde allí el cuadro, digamos, ha tenido su propio camino diferente al del mercado o coleccionismo artístico sevillano. Bien, y en el caso de, sobre todo, en Nicolás de Aumazur y otros coleccionistas también del mismo origen, ha sucedido exactamente igual. O sea, el origen del niño mendigo que está en el Louvre no es un cuadro expoliado de España, es un cuadro que sale de España debajo del brazo, por decirlo de algún modo, de su propietario. Y el cuadro surge al mercado en los Países Bajos. Bien, ese es el panorama. Hemos visto el protagonismo de esta colonia de flamencos, que muchos fueron amigos de Murillo, y
con esa decadencia económica que se frena un tanto, al menos la abundancia de producción artística, aunque no la calidad, pero en Sevilla cambia radicalmente el panorama de ese languidecimiento del mercado artístico cuando en 1729, o sea, ya hemos cambiado el siglo, ha cambiado la dinastía monárquica y aparece tras la Guerra de Sucesión Felipe V en su matrimonio con Isabel de Farnesio, unos todavía jóvenes reyes que el rey Felipe V empieza a sufrir hoy día lo trataríamos como una enfermedad y en ese momento le llamaban melancolía y para que le ayudara un poco la luz, pues deciden irse a vivir al sur de España. En concreto se establece en el Real Alcázar de Sevilla, aunque son frecuentes los viajes por otros puntos de Andalucía. El choque que se puede establecer entre un rey educado en la Francia de Luis XIV, una reina educada en Italia, que entran en una ciudad como Sevilla, que entonces había permanecido absolutamente al margen de los gustos cortesanos y del refinamiento francés, como vemos aquí, claro, fue un choque, al menos desde el punto de vista estético, grande, en los dos sentidos. O sea, cara a la ciudad y cara a los reyes que estaban acostumbrados a un gusto cortesano. Efectivamente, aparte de la entrada triunfal que hace Felipe V cuando llega a Sevilla, uno de los primeros actos que tiene lugar en la ciudad es el traslado del cuerpo del rey San Fernando a la nueva urna. Se organiza una procesión y una celebración por todo lo alto, cosa que en Sevilla todavía hoy sigue siendo fácil. En aquella época que no existía la televisión sería todavía más fácil, ¿no? Entonces la ciudad se echó a la calle, como se ve en los grabados de Tortolero, y comienza esa fusión, en cierto modo, entre el gusto del entorno de la corte y el gusto popular. Esta es la urna que en ese momento se pone, que realiza Juan Laureano de Pina, al rey San Fernando. También es interesante ver cómo el apoyo de este rey monarca de origen francés a el rey San Fernando, rey y santo, lo que busca también es consolidar la nueva monarquía borbónica. Bien, este descubrimiento en ambos sentidos, ¿no?, de la estética local y de la foránea coincide en Murillo. Isabel de Farnesio, como todavía se puede ver hoy aquí en el Museo del Prado, en esos cuadros que están con esa flor de lis abajo a la derecha, como vemos en esta educación de la Virgen, son los cuadros que la reina compró en Sevilla, fundamentalmente. Y la reina salía, acompañada del pintor Domingo Martínez, que era entonces el pintor más célebre de la ciudad, a buscar murillos. Y por eso compró y trajo esos murillos que hoy vemos aquí en el Museo del Prado, ¿no? Y como Murillo, digamos, cambió un poco el itinerario, la dirección de las colecciones reales. O sea, pasar de un Velázquez sobrio, dedicado al retrato, y pintores extranjeros, Jan Rank, fundamentalmente, y la aceptación de Murillo es, por un lado, una vuelta a la aceptación de la tradición española, y no la tradición cortesana, sino la tradición provincial, y también es, en el sentido contrario, la modernización de Murillo, ¿no? Pero claro, no solo compraba murillos la reina, Isabel de Farnesio, a ella no solo se le abrieron las puertas, sino también buscaban murillos los embajadores, los diplomáticos, los ministros, cualquiera que estuviera en el entorno de la corte. Y no solo españoles, sino también representantes de otras cortes, como pasa con el Lord Stanhope, el embajador inglés que se lleva
este cuadro, que bueno, tenemos la fortuna de tenerlo muy cerca de nosotros porque está en el Museo Thyssen, una de las obras más delicadas de la pintura de Murillo. Pero Lord Stanhope no solo se va a llevar este cuadro, sino que va a alimentar su colección hasta 9 cuadros más de Murillo, que luego serán del duque de Rutland y se incorporarán al coleccionismo inglés. O sea, vamos a pasar del coleccionismo local sevillano, coleccionismo en la corte, en el entorno de la corte, y el coleccionismo en otros países, en este caso en el entorno inglés. Ya hemos visto cómo salieron cuadros de Murillo vía esos propietarios, esos mercaderes aficionados al arte de origen flamenco y, en este caso, a partir de la estancia de la corte en la ciudad van a empezar a inundar el mercado inglés. Bien, antes hacía referencia al niño mendigo del Museo del Louvre que salió también en estos años. Luego se vende, o sea, sale vía Francia y se vuelve a Inglaterra, vuelve a Francia otra vez. Bien, a lo largo del siglo, hacia la mitad del siglo, todavía sigue existiendo un interés por Murillo, pero minoritario. ¿Pero qué sucede? Que el interés va en aumento y, sobre todo, se abren nuevas posibilidades cuando la pragmática de Carlos III en 1767 manda la expropiación y posterior disolución ya por el Papa de la Compañía de Jesús. En cada ciudad, en Sevilla concretamente, había más de una decena de instituciones, la mayor parte de enseñanza, que tenían sus propias obras de arte, no solo tenían esos alumnos o su actividad normal, había seminarios, había casa profesa, había colegio de ingleses, colegio de irlandeses, colegio que le llamaban de las becas, que en muchos casos no eran fundaciones de jesuitas, sino que eran colegios a cuya labor de educación estaba encomendada a los jesuitas. Por ejemplo, los colegios ingleses de toda España, tanto el de Madrid como el de Valladolid como el de Sevilla. Pero, bien, se cierran los colegios y las obras de arte que hay en esos colegios, en teoría, o según la ley, pasan a la propiedad del Estado. Pero la ley no se cumple. Como decía el propio Pons, echa la ley, echa la trampa. O sea que no van a ir todas las obras de las, como llamaban, las temporalidades de los jesuitas a la Hacienda Real, sino que muchas se perderán en el camino. Algunas de estas obras pasaron, en el caso de Sevilla, a un espacio que se dedicó a la enseñanza de una nueva academia que se crea en Sevilla en esos años. Digamos, hay un nacimiento de una mentalidad ilustrada donde da un papel fundamental para el aprendizaje y la educación artística a las academias, a un sistema de enseñanza muy concreto, con un currículum que los alumnos tienen que seguir. Se olvida, por tanto, esa enseñanza gremial donde la única manera de aprender a pintar era entrando en el oficio de pintor, primero como aprendiz, luego como oficial y finalmente como maestro. Ahora no. Ahora los estudios se hacen a través de un método concreto que se imparte en esas academias. Bien, coinciden el nacimiento de estas academias provinciales, no la de Madrid, que fue anterior, pero sí en el caso de Sevilla, con la expropiación de los bienes de los jesuitas, que van a pasar a ser objeto de su significado didáctico, ¿no? O sea, ejemplo. Bien, este es el caso de ese Velázquez que hemos visto y, haciendo referencia al ejemplar de la derecha, vemos el viaje de España de Pons. O sea, Pons fue encargado por el rey para que viera, hiciera a modo de inventario, una descripción de
qué bienes tenían la Compañía de Jesús, cómo eran sus colecciones artísticas, etc. Pons lo hace no solo para la Compañía de Jesús, que así es como se inicia, sino hace un viaje por España, pero fundamentalmente era el objeto era de descripción artística. Con lo cual, Pons lo que ha hecho ha sido informar de todas las obras de arte que existían en España en ese momento. Colecciones particulares, colecciones públicas, iglesias, autor por autor, lugar por lugar, y por primera vez va a dar las coordenadas de qué existe en España, casi a modo de inventario, y va a decir cuál es el estilo de cada autor, va a ayudar a sistematizar la historia del arte en España. Esa información extra es la que va a hacer a los interesados en la historia del arte saber dónde están los cuadros, quién son los propietarios y cuál es el camino para llegar a las obras de arte. Bien, este es el ejemplo de un cuadro que hoy está expuesto en las paredes del Museo del Prado y que perteneció al colegio, al seminario en concreto de San Luis en Sevilla, que pasó al Alcázar para la enseñanza, cedido por el rey primero Carlos III, luego Carlos IV, para la enseñanza de las bellas artes, y que finalmente hay, como veremos, una duda de quién es su propietario. Con lo cual el rey decide que el cuadro vuelva a su dueño, que era la Hacienda Real, y por tanto él mismo, ¿no? El cuadro es reclamado a Madrid. Bien. En Sevilla, las grandes casas nobiliarias en el siglo XVIII siguieron a la corte. Felipe V, con su nueva manera de ejercer el poder, de entender la monarquía, suprime las cortes de las distintas regiones. Solamente hay una corte que será la que se establezca en Madrid y, por tanto, cualquier aristócrata, cualquier noble que tenga una o que quiera tener una relación con el rey, se tiene que establecer en Madrid. ¿Qué ocurre? Que los grandes nobles, las grandes casas nobiliarias, van a ir o bien radicalmente o bien poco a poco abandonando la ciudad de Sevilla. Y ese abandono implica el traslado de las colecciones de esas casas, ¿no? En la casa de Pilatos, de la casa del duque de Alcalá, casa de Medinaceli, van a quedar fundamentalmente algunas esculturas y alguna pintura que son descritas por Pons. En la casa de las Dueñas, que forma parte del patrimonio Alba desde mitad del siglo XVII, no en origen, con lo cual apenas se habilitó para que estuviera ahí establecida el centro de la casa de Alba, que no fue Sevilla, y por lo tanto no hubo tampoco una gran colección artística en ese momento en Dueñas, ¿no? El Palacio de las Dueñas. Pero se quedó en Sevilla aristócratas o nobles que tenían más una conexión con el campo que no con el estamento administrativo o el político. Eran familias con cierta antigüedad que tenían también su propio patrimonio. En este caso vemos en la National Gallery de Londres el cuadro de Murillo, de las dos Trinidades, que fue del Marqués del Pedroso, que era pues un aristócrata, un noble, que vivía en Sevilla y que se desprendió estos años de ese cuadro. Si bien el campo daba para vivir en grandes extensiones, hizo ese traslado de la corte a Madrid, hizo que también la economía se resintiera y, por tanto, muchos de los nobles tienen que empezar a vender sus colecciones. Hay un nuevo movimiento de obras de arte entre fundamentalmente desde la expulsión de los jesuitas, el traslado de la corte, luego la expulsión de los jesuitas y la decadencia económica en la que estaba la ciudad. Es el momento de empezar a mover nuevas colecciones que Pons establece como esos nuevos coleccionistas, una nueva tendencia
de gente de buen gusto y aficionados. Frente a ese coleccionismo tradicional que todavía recordaba al coleccionismo del Palacio Real, ¿no? O sea, cuadros de origen muy diverso, de escuelas italianas flamencas, desde el siglo XV hasta el siglo XVII. No había interés por la pintura coetánea de ese momento, o sea, por la pintura del del XVIII, no había ningún interés, sino que era una herencia, un gusto heredado, donde los grandes maestros estaban presentes, bien con cuadros originales o bien con copias. Es muy difícil hacerse una idea exacta de lo que había en esas colecciones porque los inventarios confunden, o sea, las atribuciones son completamente inciertas o inexactas, ¿no? O sea, donde dice Murillo puede ser en realidad o un discípulo o una copia. En cambio, hay algunas colecciones que son más certeras, como el caso concreto del Conde del Águila. El Conde del Águila, que pertenecía a una nobleza de reciente creación, sí era un ilustrado de formación, una persona, tanto el padre, hijo, etcétera, que tenía su formación y no solo formó una colección de arte de primera categoría, sino también una biblioteca con más de 10.000 ejemplares. Bien, el Conde del Águila es el ejemplo de esta nueva tendencia, de este nuevo coleccionismo que irrumpe en Sevilla en el último cuarto del siglo XVIII. Incluye obras de Murillo de primera fila, incluye galería de retratos. En este caso es el retrato de Luis del Alcázar, que es interesante porque es una copia del dibujo original de Pacheco, que también fue de su propiedad. Entonces, en esas colecciones se van a mezclar pintura de los siglos XVI y XVII y también del XVIII, obras a lo mejor no muy numerosas en calidad, pero muy seleccionadas, en cantidad, pero muy seleccionadas en calidad. Pensar que estamos también contraponiendo ese modo de vida donde el propio Pons hace referencia a esto, ¿no? Paredes enteladas con muy pocos cuadros a paredes encaladas repletas de cuadros. La casa sevillana es una casa encalada, distribuida en torno a patios, a galerías, y los cuadros estaban expuestos no solo dentro de las habitaciones, sino también en las galerías. Por eso hoy vemos, por ejemplo, la imposición de la casulla San Ildefonso de Velázquez, un cuadro de primera época en muy malas condiciones de conservación, porque siempre estuvo en una galería, casi a la intemperie, o sea, a la intemperie, pero bajo techo, ¿no? Bien, esa doble tendencia. En Cádiz está el mejor representante de esta nueva tendencia de coleccionismo es Sebastián Martínez, el amigo de Goya, cuyo retrato está en el Metropolitan Museum de Nueva York, donde podemos ver al personaje con una levita de raso, ya con el pelo blanco y con el cabello recogido, digamos, otra estética completamente diferente a la del siglo XVII. Bien, hay que recordar que la aduana se ha trasladado de Sevilla a Cádiz y Cádiz será ahora el escenario de esa nueva riqueza, o de esa riqueza tanto de nuevo cuño como de mercaderes que se establecen allí. Bien, hay otro personaje muy interesante que será don Francisco de Bruna. Bruna es un personaje que está entre esos dos siglos, o sea, nace en 1771, bastante antes. Muere en 1806 con unos 80 años, o sea que nace en 1740. Es un personaje que acumula una gran cantidad de cargos, aparte de títulos nobiliarios, no nobiliarios, más de caballería, pero es
ministro, pertenece al Consejo de Estado, es de la Audiencia de Sevilla, es el adelantado del Alcázar, de tal manera que los sevillanos con cierta sorna le llaman el señor del gran poder. Este señor que además perduró mucho en el tiempo, ya digo que muere muy mayor y durante muchos años acumula cargos y también una interesante colección de arte. Bruna, al vivir y al ser alcaide y adelantado, fue las dos cosas del Alcázar, es el que lleva la academia al Alcázar y monta el primer museo público que se erige en Sevilla, con los bienes de los jesuitas, pero que él mezcla con su propia colección. Ese es un poco el origen del pleito por el que el cuadro de Velázquez de la Adoración de los Magos está hoy aquí, porque los herederos de Bruna querían apropiarse también de esos cuadros. Bien, por tanto, Bruna va a ser un poco el escenario, lo que va a dar continuidad al coleccionismo del antiguo régimen y un nuevo coleccionismo donde hay una museografía nueva, hay una clasificación y hay una aceptación de otras cuestiones, otras materias que no son pintura como objeto de colección. Bien, él establece en el Alcázar, donde vemos aquí estas dos dependencias, uno es el salón gótico y otro es el salón de tapices. El salón gótico, que es el que da al jardín, el que vemos a la derecha, allí instaló la colección que él se trajo de Itálica, personalmente. Pagó las excavaciones de Itálica y lo que hoy podemos ver en el Museo Arqueológico de Sevilla estuvo expuesto ahí, junto con la colección arqueológica importante también de un amigo suyo que excavó en la zona de Estepa, de la familia de los Pérez Centurión, también mercaderes de origen italiano que se establecieron en Sevilla. Y en la zona de la sala de tapices, ahí estableció una selección de pinturas extraídas de las temporalidades de los jesuitas, pinturas que quedaron expuestas al público para que aprendieran con ese motivo de aprendizaje. Cuadros de Herrera el Viejo, Valdés Leal, alguno italiano de atribuciones un poco aventuradas, pero lo fundamental de la pintura sevillana, entre ellos este Velázquez que vemos aquí, estaban colgados en esta sala. Y aparte tenía una sala con un monetario, tenía una sala con objetos exóticos traídos de Oriente y el monetario y objetos traídos de Oriente y objetos también de historia natural. O sea que por primera vez, alrededor de 1770-75, el coleccionismo se abre al público y se va a mostrar también con ese interés académico. Pero esta Sevilla, que ha sido puerta de América, ahora el Grand Tour, ese viaje que hacían fundamentalmente los ingleses, también franceses, de buena educación, culminando así su proceso de formación, que consistía en un viaje a Italia, pasando por Alemania o Suiza. Ahora lo van a hacer a España. O sea, empiezan a cansarse ya de una Italia bien conocida, de un mundo clásico ya muy asentado en toda Europa y estéticamente empieza a haber una inquietud por buscar algo más. Murillo y su estética, que había empezado a ser difundida en Europa a lo largo del siglo, empieza a ser descubierto también por los viajeros. Ingleses como Richard Twist, franceses como Bourgon, esos primeros viajeros todavía del último cuarto del XVII, que lo que van es a buscar dónde están los Murillos. O sea, la fama de Murillo es lo que va a mover en parte a estos viajeros, que también empiezan a fijarse en el lado decadente, en el lado diferente y todavía exótico que tenía Sevilla en ese momento. Muy distinto a esas ciudades cortesanas o esas ciudades de trazas mucho más regulares a las que estaban habituados tanto franceses como ingleses, ¿no? Aquí vemos una imagen en la que aparece el anticuario y pintor Jean-Baptiste Pierre Lebrun, que es el marido de la más célebre pintora
Elizabeth Villiers-Lebrun, que trabajó tanto en la corte de María Antonieta como en la corte polaca, etcétera. Mientras tanto, su marido, mucho mayor que ella, se dedicaba a buscar antigüedades. Estuvo en Sevilla en 1806, trató de comprar el retrato de Justino de Neve, que hoy está en la National Gallery de Londres, entre otras cosas, y pudo ver cómo funcionaba el comercio en España, cómo era el mercado español, y se entusiasmó ante la idea de descubrir y la adquisición de obras. Vemos aquí un catálogo de una subasta de Lebrun como anticuario, donde dice con absoluta claridad una selección de cuadros de los más importantes y la rara y preciosa colección recogida en España e Italia. Eran años tanto que en España como en Italia estaban siendo invadidos y ocupados por los franceses, con lo cual el desorden posibilitaba ese comercio artístico un poco al margen de la ley. Sobre todo si pensamos que en España, en 1779, el rey había publicado una orden diciendo que prohibía terminantemente la salida de obras de pintores españoles como Murillo, que era el único pintor que nombraba. Prohibición expresa ante el panorama que se estaba dibujando en el mercado español de esa salida casi masiva, al menos preocupante, de obras de arte. Bien, como decía antes, esto que dijo Pons, echa la ley, echa la trampa, sigue diciendo Pons que todo el mundo sabe qué pasa, qué sucede con una obra cuando la compra alguien y se la lleva a Cádiz. Es decir, que sale de España porque salía vía Cádiz. Era imposible el control sobre las obras de arte. Fundamentalmente por el tráfico que había y también por la vía Gibraltar. Bien, vemos el grabado de Murillo, perteneciente al catálogo de esa venta, y bueno, pues de los primeros Murillos que se venden en pública subasta en suelo francés. Bien. Brevemente, haré alguna referencia a unos hechos que fueron vitales o letales, según se quiera, para el comercio y para el mercado artístico español. Porque, primero, en relación a la conservación del patrimonio, la ocupación francesa motivó, bueno, tiene esa doble lectura que hacen sobre todo los que no son españoles, que claro, así al salir los cuadros se valora el patrimonio español, pero realmente el destrozo de obras fue bastante notable. El maltrato físico al que estuvo expuesto una gran cantidad de obras de arte fue muy preocupante. Aquí hubo suerte porque las obras de Rafael fueron al Louvre y allí se estuvieron restaurando con un criterio todavía aceptable. Hoy en día no sería el mismo, pero bueno, por lo menos se conservaron, ¿no? Fueron transferidas algunas piezas de lienzo a tabla, etcétera, pero hay mucho documento donde alerta de la necesidad de arreglar los techos de los sitios donde estaban los cuadros acumulados porque estaban constantemente mojados. A los cuadros le habían quitado bastidores y los cuadros estaban en el suelo, o sea, vivían en un charco. Entonces hay constantes reclamaciones en ese sentido, sobre todo en el caso de Madrid, no tanto en Sevilla. En septiembre de 1809, el rey José Bonaparte, que intenta pacificar Madrid, intenta crear un sistema administrativo en España que, al menos desde el punto de vista teórico, parece que tenía un buen porvenir, pero no consiguió llevarlo a cabo. Una de esas ideas, de carácter ilustrado, por un lado, y por otro, a imagen
de lo que estaba sucediendo en Francia fue crear un museo de pinturas. Napoleón creó el Louvre como museo público. José Bonaparte quiere crear un museo nacional de pinturas donde estén representadas, y por primera vez se establece este criterio, todas las escuelas nacionales. O sea, eso que Pons, de alguna manera, hace por escrito, el rey José Bonaparte, aunque había habido intentos anteriores, quiere establecer un museo nacional de una manera didáctica. Bien, toda esta situación va a engendrar un desastre que es al que he hecho referencia. O sea, la recogida masiva de cuadros de instituciones religiosas fundamentalmente, aunque también hay una recogida de las familias nobles, aristócratas, políticos de rango, que tuvieran obras que no juraran lealtad al régimen francés, al régimen de Napoleón. Esas obras quedaban incautadas. De hecho, las colecciones, mejor dicho, íntegras de la casa de Fernán Núñez, de otras casas nobiliarias, Liria, etcétera, fueron a París, fueron al Louvre, y luego fueron devueltas en la reclamación tras la Guerra de la Independencia y con el Congreso de Viena en 1815. Bien, ese es el intento de José Bonaparte. Para eso, en Sevilla, en el caso concreto de Sevilla, se instalan entre finales de enero, mejor dicho, el 1 de febrero en concreto, y 1 de abril, 3 meses, 1 de abril, 1000 cuadros que se recogen de todas las instituciones religiosas y de los nobles que nos jurarán lealtad, o los ciudadanos que nos jurarán lealtad al régimen. 1000 obras son muchas para recoger en 3 meses. Había obras de primera calidad, estaban, por ejemplo, los murillos del Hospital de la Caridad, estaban todos, por supuesto, todo lo del Palacio Arzobispal, todo lo que hemos visto del Hospital de los Venerables Sacerdotes, obras, muchas de ellas que hoy se pueden ver aquí, ¿no? Como la Inmaculada de los Venerables o la Inmaculada Soult, que le llaman, que está recientemente y felizmente restaurada aquí en el Museo del Prado. Todos esos cuadros estaban en el Alcázar, incorporando incluso los que ya estaban allí con motivo de la expropiación de los jesuitas. Y como había entre estos dos personajes que tenemos delante, entre José Bonaparte, que era el rey puesto por Napoleón para que administrara España, y el mariscal Soult, que era el jefe de las tropas, el jefe militar, que dependía directamente de Napoleón Bonaparte y no tenía nada que ver con el rey de España. O sea, esto es importante para entender por qué sucedió este expolio en España. Si José Bonaparte quería fundar un museo español de carácter didáctico, la realidad fue otra. Fue el expolio, que al menos se dio en Sevilla en este caso, porque no había ninguna dependencia entre el mariscal Soult, que dependía de Napoleón, y el rey de España, José Bonaparte. Soult, que llevaba consigo unas tropas bastante numerosas, reclamaba al rey de España y reclamaba a Napoleón que le pagaran. Como ni Napoleón ni el rey de España tenían dinero, no había plata, a pesar de que esquilmaron toda la plata que pudieron por toda la geografía española, y nadie, ya estamos hablando cuando Napoleón empieza un poco a sufrir alguna derrota, y el movimiento de tropas le imposibilitaba tener un banco nacional con cierta salud que le permitiera pagar la soldada. No podían. Con lo cual, el mariscal Soult emprende ese expolio, que también había realizado Napoleón en Italia. O sea, no es un invento del mariscal Soult, sino que lo hace a imitación del propio Napoleón. Y se lleva consigo
no solo él, sino también algunos de sus oficiales, más de 170 cuadros, los mejores 170 cuadros del Alcázar de Sevilla. Bueno, aquí vemos algunos de ellos. Algunos volvieron y también están aquí, estos dos de Santa María la Blanca, porque cuando llegó a Francia, el mariscal Soult, al llevar las cosas a su casa, el entonces director del Louvre, Vivant de Nantes, le exigió que le regalara algunas obras. El mariscal Soult hizo una selección que no gustó a Vivant de Nantes, que aprovechando que el mariscal Soult estaba de campaña en no sé dónde, anunció a la mujer, a la mariscala, anunció su llegada para recoger los cuadros que a él le gustaran más. Y Vivant de Nantes escogió precisamente, entre otros, estos dos, que fueron, precisamente al estar en el Museo del Louvre, pudieron ser devueltos a España, al igual que la apoteosis de Zurbarán del Museo de Bellas Artes de Sevilla. Pero bien, otros muchos, como estos de abajo, pues no volvieron, siguieron en la colección del mariscal Soult, la mayoría hasta 1852 en que fueron subastados. Por ejemplo, vemos la Inmaculada a la que antes hacía referencia, que fue adquirida por el gobierno francés batiendo el récord histórico de los 586.000 francos, que, bueno, fruto de unas negociaciones pasaron al Museo del Prado, o, sin ir más lejos, pues esta huida a Egipto, que hoy, por ejemplo, está en el Museo de Génova, ¿no? Bien, pero no solo, digamos, fueron los franceses, sino, por ejemplo, el deán López Cepero, que fue un personaje muy interesante. Por un lado, se dedicó a la protección del patrimonio, pero también lo protegió de una manera muy directa, puesto que se lo llevó a su casa. O sea, impidió, por una parte, que los franceses se llevaran algunos cuadros, pero entre col y con lechuga. O sea, se quedó con este Zurbarán, estos dos Zurbaranes que vemos aquí, con estos pachecos. Hablo solo de colecciones, estoy poniendo ejemplos de colecciones del Museo del Prado. O sea, el convento de la Merced Calzada fue esquilmado y él se quedó con algunas de las obras. Afortunadamente se conservan algunas fotografías de la enorme colección que fue propiedad de este deán López Cepero, que fue un personaje similar a Bruna, que pasó por muchas etapas y también gozó o disfrutó de muchos honores y muchos cargos. Estuvo desterrado también en varias ocasiones porque fue liberal en el gobierno de Fernando VII y entonces se dedicó a escribir un tratado de apicultura, del cultivo de las abejas. En fin, una persona muy inquieta intelectualmente y artísticamente, como podemos ver. Pues ahí este conjunto de Pacheco o ese cuadro de Zurbarán, que por una firma mal leída se pensaba que era el primero, realizado en 1616, cuando en realidad es de 1656. Pero hasta no hace muchos años todos los libros de Zurbarán empezaban con este cuadro. Bien, y debajo todos esos cuadros que de escuela flamenca, pero que en los inventarios, si no se atribuyen a Van der Weyden, se atribuyen a Van Dyck, ¿no? Y ahora vamos a referirnos a muy pocos años. O sea, 1833. ¿Por qué en estos 3 años? Porque son los años en los que un cónsul, volvemos otra vez a esos diplomáticos, que compran y venden, en este caso Julian Benjamin Williams, no solo fue vicecónsul inglés, sino también fue un marchante de obras de arte con muy buen gusto, la verdad, y muy buen ojo, y posibilitó la salida de España y la venta de muchas obras de primer nivel, entre otras muchos de los dibujos que están expuestos en la exposición de los dibujos de la Kunsthalle de Hamburgo. Bien, vemos este San Serapio de Zurbarán, que fue de su propiedad, vendida en estos años. Vemos estos cuadros, retratos de Murillo, y este magnífico cuadro del Art Institute de Chicago de Velázquez, redescubierto hace pocos años porque no estaba clara su atribución, si a Alonso Cano o a Velázquez, pero se ha resuelto no hace mucho.
Y en esos pocos años el cónsul, el vicecónsul, finalmente fue nombrado más tarde ya cónsul por la reina Isabel de Inglaterra, estableció en su casa de la calle Abade, o sea, una casa que tenía alquilada prácticamente dentro del Palacio Arzobispal, una tertulia y, bueno, pues la verdad es que era casi como un hotel boutique. O sea, él acogía a pintores, acogía a tertulianos de primer orden, muchos de ellos eran otros diplomáticos o embajadores que pasaban por Sevilla y compraban lo que tenía colgado en sus paredes. Bien, estos son solamente algunos ejemplos de lo que el vicecónsul Williams movió esos años en Sevilla. Pero es que también en esos años estuvo en Sevilla Richard Ford, que dio todavía más fama a la ciudad y a sus bienes artísticos porque escribió esos famosos libros de viaje sobre Sevilla, donde él empezó a asumir un papel muy interesante, algo parecido a lo que sucedió en los años de la estancia de la corte en Sevilla. O sea, ese intercambio cultural y estético. Richard Ford, pues lo veremos vestido, como se conocía entonces, de majo, viajando por Andalucía. Y su mujer Harriet también aparecerá vestida de maja en algún retrato que le hace Gutiérrez de la Vega. Bien, en el centro de la imagen está el retrato a la española de Frank Hall Standish, que era un adinerado personaje inglés que vivió tanto en Sevilla como en Cádiz y se dedicó a comprar arte. Y una persona, al parecer un tanto desgraciada, porque era hijo ilegítimo e intentó recuperar el título nobiliario y no solo la fortuna. O sea, recuperar la legitimidad, cosa que finalmente no pudo, y en venganza su colección artística, que era de primer orden, la donó al rey de Francia, ni en España ni en Inglaterra, sino que quedó fuera. Y a la izquierda otro personaje que también hace de agente comercial de obras de arte en estos mismos años, que es Sir John Macpherson Brackenbury, que es, bueno, al igual que el cónsul Williams y este cónsul en Cádiz, amigo a su vez de Standish, que precisamente Standish muere cuando va a volver a Inglaterra y muere en casa de Brackenbury. Bien, son agentes comerciales, coleccionistas y a la vez comerciantes artísticos que se mueven entre Inglaterra, Francia, pero fundamentalmente entre Inglaterra y España. No solo el vicecónsul William tenía una buena casa en la calle Abades, en pleno centro de la ciudad, sino que también tenía una casa de campo en el entorno de Sevilla, en Alcalá de Guadaira, cerca del río, a donde iba a refrescar el verano, porque todavía no se había inventado Sanlúcar de Barrameda. Entonces se iba a Alcalá de Guadaira y se trasladaba él y sus tertulias. Como no solamente iban interesados por el arte desde el punto de vista teórico o comercial, sino también iban pintores. O sea, hay que recordar el interés de Williams por el arte. Becó a Esquivel para que viniera a Madrid. Se interesó y hizo numerosos encargos a José Domínguez Becker. Pagó también diversos encargos a Cabral Bejarano. O sea, en su entorno había una inquietud artística, no solo entre pintores españoles, sino también entre pintores ingleses como David Roberts. Hemos visto que también Richard Ford, pues hay una exposición ahora dedicada a él en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. No solo fue un viajero desde el punto de vista literario, sino también artístico. Y esa visión de España va a quedar plasmada tanto en los lienzos de David Roberts, este lienzo precisamente también está aquí en el Museo del Prado, sino también en el gusto español fuera de nuestras fronteras, ¿no? Artistas como Phillips, o el propio Richard Ford, el propio David Roberts, cambian en cierto modo su manera de pintar, ya sea por los motivos, o sea también por la tradición. La influencia de Velázquez y de Murillo fueron muy importantes estos años en los pintores
no solo ingleses, sino también franceses, ¿no? Bien, pasada ya la Guerra de la Independencia, hay otro hecho político de primera magnitud que va a influir tremendamente en el mercado artístico y en la desamortización de 1835. Esa desamortización va a influir fundamentalmente en la creación del Museo Español, de la Galería Española, perdón, de Louis Philippe en el Louvre, que tendrá una duración de 10 años aproximadamente, de 1838 a 1848. Más de 400 años, perdón, de 400 cuadros adquirió el rey Luis Felipe de los franceses a través de la comisión que hizo a el barón Taylor, acompañado de dos pintores, Dausat y Blanchard, los cuales, simulando un tour, un viaje artístico por España, en el que iban tomando apuntes de las diversas vistas de las ciudades, en realidad iban comprando cuadros que habían salido fundamentalmente de los bienes desamortizados y con la intención de montar esta galería. Es verdad que no eran bienes del Estado francés, o mejor dicho, el dinero con el que pagaba no era del Estado francés, sino era propio del rey Luis Felipe. Por eso, cuando es depuesto como rey, los puede recuperar, se va a vivir a Londres, desde allí estaba casado con Eugenia de Montijo, perdón, ese es Napoleón III. Lo recupera y lo vende en pública subasta en 1853, junto con la colección de Standish. Con lo cual estamos en un momento que es punto de llegada y punto de partida para el comercio español, puesto que se vende. En 1852 se subasta la colección del mariscal Soult, donde, recordamos, había más de 170 pinturas, fundamentalmente de origen sevillano. También había de otros pintores, como de Navarrete el Mudo, por ejemplo, los tres ángeles que hoy están en el Museo de Dublín, o sea, obras de primera magnitud. Todo Murillo, todo Zurbarán, etcétera, se subasta en 1852 en París, en mayo, con la colección del mariscal Soult. En 1853 se subasta la numerosísima colección de Luis Felipe. Hemos recordado que eran más de 400 cuadros españoles los que adquirieron en la excursión artística el barón Taylor, más los cuadros de Standish que fueron donados al rey Luis Felipe. O sea, en ese momento, a mitad del siglo XIX, va a inundar el mercado europeo la pintura española de una manera definitiva. Eso va a motivar que no solo van a ser comerciantes españoles, sino sobre todo comerciantes ingleses, franceses y a los pocos años comerciantes y coleccionistas norteamericanos los que puedan adquirir esta pintura española que hoy vemos extendida por todo el mundo. Espero que le haya servido esto de al menos cierta orientación de lo que ha sucedido en Sevilla. Y como, bueno, el broche final es, aquí vemos de nuevo en ese mestizaje estético en el vestir, en este caso, ¿no?, a María Luisa, la infanta María Luisa Fernanda, casada con Antonio de Orleans. Ella era hermana de la reina Isabel de España y Antonio de Orleans era sobrino del rey francés y tenía idea de ser también rey de España, para lo cual tenía que intrigar un poco, cosa que hizo, pero no le terminó de salir bien. Lo que sí aprovechó la estancia sevillana es para promover en el Palacio de San Telmo, donde residían en invierno los duques de Montpensier, una corte en la que no solo había cuadros antiguos franceses, sino que también había cuadros antiguos españoles, entre ellos
la serie que hoy está en el Museo de Grenoble de Zurbarán, de los Zurbaranes, los 4 maravillosos Zurbaranes pintados para la Cartuja de Jerez. O la Virgen de la Faja de Murillo, que pasó de la colección, hemos visto, del Conde del Águila a la colección de los duques de Montpensier, que fueron los que por primera vez inauguraron una exposición y venta de algunas de sus pinturas en Estados Unidos, en Boston en concreto, en 1875. Con motivo de una exposición incluso pasearon sus pinturas con esa idea, ¿no? Bueno, yo creo que este es quizá el último hito, ¿no?, dentro de ese coleccionismo sevillano a gran escala y con ese carácter internacional del que podemos hablar. Nada más, muchas gracias.